¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Pensamiento Libre, una luz en la noche de los pueblos. Para mí es un gusto estar de nuevo en este set, en un nuevo set que estamos inaugurando. Ya este es el segundo programa. Hoy pues ya en una prueba más, haciéndolo por Facebook. Hemos tenido algunos problemas, sin embargo, ya estamos, tuvimos que cambiarnos para quienes habían estado pendientes de conectarse a través de la cuenta de Quetzalí TV. Estamos saliendo por la cuenta de Noel Navarro, así es de que va a quedar grabado este programa, se va a subir a YouTube y pues inmediatamente voy a presentar al invitado del día de hoy, de esta noche, a Edwin Ortega. Él ya estuvo con nosotros en un programa del año pasado. Y Edwin, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Quetzalí Televisión. Muchas gracias, muy buenas noches. Hoy con la fortuna de que pudimos entrar sin ningún problema. En la última ocasión, pues lamentablemente nos costó, pero ya estamos acá. Les agradezco mucho la invitación. Gracias, Edwin. Pues agradeciéndote el que hayas aceptado y pues en estos primeros programas de prueba, pues espero que puedas entender las condiciones en que estamos saliendo. Pero inicialmente quiero que me hagas el favor de presentarte a la audiencia del Departamento de San Marcos, de la República, y donde puedan ver en el futuro este programa que quedará grabado en la plataforma de YouTube. ¿Quién es Edwin Ortega? Muchas gracias. Soy un activista de derechos humanos. Empecé trabajando en los años 80 en los movimientos sindicales. Luego también pasé a los movimientos populares. Estuve en el sindicato de el Banco Nacional de la Vivienda, en el sindicato, en la Federación de Empleados Bancarios y de Seguros, y después pasé a ser dirigente principal de la Unidad de Acción Sindical y Popular WASP, que tenía una representación en todo el país con organizaciones renombradas como GAM, AEU, UNCITRAGUA, CUC, etcétera, y que confluimos, diríamos, en una estrategia común para iniciar durante más de 10 años todo el proceso de diálogo y negociación por la paz hasta que logramos la firma el 29 de diciembre de 1996. He estado también en algunas comisiones institucionales como la Comisión Nacional del Salario, en el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz y en algunos puestos, diríamos, de trabajo en el que he tenido que, diríamos, desempeñarme siempre con una línea de mucha participación democrática y que esperando desde esos puestos lograr coadyuvar y contribuir siempre a la participación democrática. Actualmente asesoro todavía en algunos casos desde personas en lo individual que necesitan de un respaldo solidario, como también a organizaciones. He trabajado con organizaciones de compañeras de casa particular, con compañeras artistas del medio guatemalteco y pues he estado trabajando, diríamos, también con magisterio alternativo, con compañeros de la salud pública, etcétera. He tenido un recorrido, como decía, de aproximadamente 40 años de trabajo y de lucha. Y pues ya de último retomando estudios que había abandonado durante más de 30 años, pero que pues mantener en este caso diríamos un pensamiento muy positivo, una moral muy alta, un espíritu muy fuerte para seguir siempre adelante con fe en Dios. Así es que ahí estamos. Un gran placer poder saludarlos y un abrazo muy fraterno para toda la gente en San Marcos. ¿A qué edad empezó tu participación social? ¿Cómo, qué pensabas? ¿Cuál fue tu época en que te inclinaste por esta opción de pensar en que puede haber un mundo diferente, un mundo bipolar, en contra de un imperialismo? Eh, ¿Cómo se dio todo este proceso? Bueno, desde muy joven, especialmente porque uno comienza a tener las propias experiencias de trabajo. Yo empecé trabajando a la edad de 17 años en bancos, estuve trabajando durante 20 años consecutivos, pero no son la excepción en términos de violación a derechos laborales. Ahí
en el Banco Nacional de la Vivienda en el año más o menos 86, 87, fue que me organicé con el sindicato y de ahí comencé a trabajar hacia lo externo en la Federación de Bancos y luego, pues en una serie de instancias de orden nacional sindicales hasta que llegué a confluir con toda la lucha popular. De esa cuenta, en el año incluso 93, ya estaba yo dirigiendo de manera directa la Unidad de Acción Sindical y Popular, y ahí empecé a conocer el trabajo nacional, pero también comencé a conocer el trabajo internacional. De hecho, fui miembro de una plataforma mesoamericana en contra del neoliberalismo en toda Centroamérica, Panamá, México, y también pues tuve la oportunidad de conocer las luchas en otros países, especialmente en Europa, donde fuimos a trasladar nuestra experiencia de lucha. Hay que recordar que nosotros estuvimos en el marco de lo que fue toda la guerra, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que se le conoció como Guerra Fría, ¿No y que pues tuviste fue necesidad una de época salir muy del dura. país, de exiliarte? No, siempre le he dicho a la gente que conté con, no era suerte, sino que a mí me parece que si había inteligencia de toda naturaleza, sabían que estábamos muy comprometidos con la lucha de la gente, que eran justas las luchas que se hacían. Por ejemplo, el no cierre del Banco Nacional de la Vivienda, que otorgaba vivienda a la gente de menores ingresos, con el alto costo de la vida, porque se castigaba a las personas con todos los precios que iban más allá de los salarios, o la búsqueda siempre de que en Guatemala se lograra tener, por ejemplo, fuentes de empleo para generar oportunidades. Y lógicamente contra el tema de la violencia y la corrupción, que siempre nos han golpeado muy fuertemente, que siempre golpea a los más vulnerables, ¿verdad? Y en Claro. ese sentido, pues estuve durante todos estos años y así que muy bendecido porque pues nunca tuve una sola amenaza, ni tampoco me atentaron. Y parece que, bueno, mi trabajo fue bastante fuerte al frente no solamente de esta unidad de acción sindical y popular, UASP, sino que también al frente de sectores, al frente de organizaciones, trabajando institucionalmente por la defensa de los derechos de la clase trabajadora y también por la defensa de los derechos e intereses de la población guatemalteca en general. Claro. En ese marco de ideas, ¿crees que las cosas han cambiado? Y como anunciamos en algunas preguntas que íbamos a dar respuesta el día de hoy a través de esta plática, eh, en los años 80 siempre se dijo que el poder económico es el que gobernaba el país. ¿Crees que estos poderes que siempre han gobernado se mantienen o crees que han surgido otros? ¿Crees que ha disminuido? ¿Cómo ves la coyuntura nacional, sobre todo en el marco de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas en Guatemala? Bueno, tal vez habría que contextualizar muy de fondo, diríamos, lo que vivimos, perdón, en nuestro país. Yo siempre he dicho que cuando hacemos un análisis tenemos que tomar en cuenta que estamos inmersos en un sistema que tiene características o elementos muy particulares. Un sistema que es corrupto, un sistema que es perverso, un sistema que es violento. Yo cuando platico con las personas trato diríamos, de tomar de ellos sus respuestas, sus opiniones, sus observaciones y pregunto si realmente este sistema se puede constatar que es o no corrupto. Y la verdad que cae de su propio peso con todo lo que hemos venido viviendo. De hecho, me parece que la culminación cabalmente de la corrupción en este sistema que nos han impuesto se da a partir del nacimiento del famoso Pacto de Corruptos, más o menos en el año 2017, en el que pues un pacto en donde se alinean tanto empresarios, políticos, fuerzas militares y también incluso gente que está metida en el tema del narcotráfico. O sea, hay una conjunción de esfuerzos de ciertos sectores que pretenden que en Guatemala pues las cosas no cambien. Y me parece que eso que nació en el 2017 ya con una organización a la cual se le denomina Pacto de Corruptos, sigue vigente. Y vamos a analizarlo más adelante de lo que cabalmente sucedió hace poquitos días con los bloqueos y demás.
Entonces, en este sentido diría que hemos venido luchando. Hay que recordar que en Guatemala en el año de 1960-62, pues nace un movimiento revolucionario que lo que pretende es cabalmente cambiar la situación de una contrarrevolución, que lógicamente lo que pretendía y que ha pretendido siempre es que todos los alcances, todas las, diríamos, los avances que se dieron en la etapa de la primavera democrática se negaran o en determinado momento ya no se pudieran llevar a cabo, como el mismo tema de la seguridad social, la situación de la participación democrática, el respeto a la organización y demás. Entonces, desde ahí, diríamos, una guerra de 36 años, después de una guerra de 36 años, entramos en un proceso de diálogo y negociación por 10 años, un diálogo inédito en toda Latinoamérica, hasta que logramos la firma de la paz el 29 de diciembre del año 96. Ahí empezamos una etapa distinta en la que pensábamos nosotros que los acuerdos de paz como tal se iban a convertir en la agenda de Estado, que los acuerdos de paz no eran la culminación de un proceso, sino el inicio de otro proceso con el que se iba prácticamente, diríamos, a buscar la manera de erradicar aquellas causas que originaron el conflicto armado interno. Lamentablemente esto no ha sido así y del año 96 para acá, como lo dije, nace hasta un pacto de corruptos. Y hemos visto en los últimos gobiernos, en definitiva, que es este pacto de corruptos el que ha estado prácticamente cada vez hundiendo más y más a la nación guatemalteca, negando derechos, negando oportunidades, haciendo que la gente migre o para decirlo en palabras mucho más realistas, huya de este país para poder ver si consigue trabajo en otros lares y de esa cuenta los millones de guatemaltecos y guatemaltecas en Estados Unidos. Me parece interesante que hasta ahorita en el año 2023, con la asunción del nuevo gobierno, se comienza a ver un hálito de esperanza, de cambio, hay un compromiso de lucha en contra de la corrupción. No va a ser fácil, no está siendo fácil y todavía diría yo que para adelante no va a ser fácil. Sin embargo, pues uno se impacta. Les voy a dar, por ejemplo, eh, diría yo, un pequeño ejemplo para gente que como yo, que toda la vida ha luchado. Yo soy un transeúnte, siempre he usado el transporte público, no porque no tenga posibilidad para un carro o por otros tipos de situaciones, sino porque me gusta estar siempre cerca de la gente, subo a las camionetas, escucho lo que la gente platica, sus problemas, sus necesidades, y eso me mantiene muy al día. Pero un día iba cabalmente en la mañanita, me monté a una camioneta e iba parado cuando comencé a ver alrededor la camioneta, era de esas camionetas que venían desde hace casi de los 90. Estaban tirados en unos hueseros y en el año en que estuvo Colón se logró meter lo que decían que era un transporte urbano de nuevo tipo donde se quitaban a los gritones, se quitaba el hecho de que pagaran, esto lograba que no estuvieran matando a los choferes, etcétera. Y lo que ha sucedido es que después de 40 años que el mismo Partido Unionista ha estado en la municipalidad, hemos retornado a los años 90 con un transporte ineficiente, ineficaz. Guatemala tiene una cantidad de vehículos enorme. Y ahorita, así como sucedió con los bloqueos, se bloquea algo, personas que tardaron 8 a 10 horas para llegar a su casa. Es imposible transitar. No solo tenemos mal transporte, sino también eso ha generado un tráfico enorme porque ya no hay posibilidades de meter transporte urbano. Entonces la gente ha comprado motos, la gente Claro. está poniendo sus carros para transitar. La verdad es un caos horrible, pero es un ejemplo de tanta lucha Edwin, que hicimos. ¿Sí? ¿Sí? creo que voy a detenerte un momento acá para poder retroceder un poquito, digamos, a la coyuntura del 2000, 2015, 2000, antes del 2015. Eh, la situación en Guatemala, si lo vemos desde un punto de vista general, no ha cambiado sustancialmente nada. ¿Te recuerdas por qué nos vimos en la necesidad de crear un ente como la Comisión Internacional contra la Impunidad y qué fue lo que pasó con ella? ¿Cuál es la lectura que tenés de la CICIG? Bueno, la CICIG era un ente internacional que lógicamente venía
de alguna manera tratar de hacer lo que nacionalmente no se podía con el No respaldo de habíamos Estados podido. Unidos, ¿verdad? Aquí en Guatemala, cabalmente ese pacto que se configuraba tenía en su poder secuestrado cabalmente el organismo legislativo, el organismo judicial y el organismo ejecutivo, prácticamente toda la institucionalidad. Entonces se hacía necesario que viniera en este caso un ente internacional con respaldo muy fuerte de Estados Unidos y de otras naciones para que de manera, diríamos, autónoma comenzara a hacer algún tipo de investigaciones. Y se han de recordar, cayeron cabalmente señalados de toda una serie de delitos, de violaciones a la ley, a los derechos humanos, militares, políticos, empresarios. O sea, ahí se estaba dando la connotación de quiénes eran los que estaban prácticamente contribuyendo a esa organización llamada Pacto de Corruptos. Lamentablemente, diríamos, siempre pesan muy fuertemente los intereses de Estados Unidos y pues en determinado momento la situación de orden económico pesó. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues para Estados Unidos lo más importante es que el primer socio comercial para ellos es Guatemala y pues ahí sí que ellos nos exportan más de lo que importan. Entonces, en determinado momento podríamos decir en buen chapín, le zafaron la alfombra, así sí, y ahí vino entonces donde este pacto volvió a retomar la fuerza. Creo que fue en el año cabalmente de este señor Jimmy Morales. Así es. Entonces, a partir de ahí, nosotros los guatemaltecos, guatemaltecas, podemos tener una clara noción del tipo de gobierno que hemos tenido. Jimmy Morales, posteriormente vino también este señor que acaba de salir, Yamatei, y con Llámate. qué impunidad obraron. O sea, a mí me parece que la población no puede olvidarse de lo que ha sucedido en nuestro país, de todo lo que hemos tenido que sufrir, de la falta de oportunidades que obligan a la gente prácticamente a migrar, a huir a otro país, porque aquí ya no se puede. En Guatemala no hay trabajo y no hay empleo. En Guatemala no hay oportunidad para los jóvenes. O sea, la situación de violencia ha crecido de tal manera y lo más trágico para nosotros es que realmente, diríamos, no actúa la justicia. Ese es lo más trágico, que un país que se connota de derecho resulta que no puede aplicar la ley y la justicia porque están secuestradas. Entonces yo creo que eso hoy, diríamos, está empezando a tener alguna posibilidad de cambio. Hay que recordar Mira, algo que es interesante. disculpa, Sí, llegamos a las elecciones recién pasadas y se sí. abre una grieta, una rendija por donde los guatemaltecos, aparte de que exigíamos que se respetara el Estado de Derecho, eh, pues la mayoría votamos por el actual gobierno. eh, ¿Cuál era la expectativa que realmente Edwin Ortega tenía si ganaba Semilla y Bernardo Arévalo? ¿Cuál era lo que te habías planteado que podía cambiar? Bueno, nosotros hicimos análisis, diríamos, muy objetivos y críticos a partir de los resultados que se dieron en las elecciones. Teníamos claridad en cuanto a que se ganaba ciertamente la presidencia, se lograba estar, diríamos, quitarle el ejecutivo a ese pacto de corruptos, pero todavía el legislativo y el judicial seguían en las manos de los corruptos. Los resultados nos dicen a nosotros que Semilla solamente tiene 23 diputados de los 160, los 23 prácticamente concentrados en la ciudad capital, y de los 340 municipios solamente tiene uno, creo que en Palestina de los Altos, si no estoy Palestina de mal. los Altos. Bueno, y tres en el Parlamento Centroamericano también, si no estoy mal. Entonces, esa correlación de fuerzas no le daba para mucho. Entonces, una de las situaciones que nosotros nos preocupaba cabalmente era esa debilidad en su correlación de fuerzas. Acuérdense que antes de que tomara posesión, que se le impusiera la banda presidencial, hubo todo un proceso en el que prácticamente no quisieron que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia. Sin embargo, se logró. A mí me parece que ahí hay un primer cambio importante en esa correlación de fuerzas. Débil siempre, pero hay un cambio porque permite que Arévalo asuma. Luego ya en la presidencia comienzan a darse otro tipo de movimientos y me parece que algo que es rescatable es que logran salir del primer año de gobierno
Y en este primer año de gobierno, algo interesante es que logran también la aprobación de un presupuesto de más de 148.000 millones de quetzales, a pesar de no tener correlación de fuerzas, pero se logra. Entonces esto ya le da posibilidades de trabajar. Esto Ahora, también es en algo ese importante. sentido, en este punto, Edwin, eh, muchos pues, analistas dicen si se logró, digamos, el presupuesto, que se aprobara con mayoría el presupuesto, primero que se suponen de que hubo una negociación y que ahora con esta última acción del seguro obligatorio, ¿por qué no lo lograron como lo lograron con el aumento del presupuesto? Pues yo creo que ahí hemos sido muy objetivos y críticos cuando hacemos el análisis, porque esto ayuda a crecer a quien está, diríamos, ejerciendo poder. Eh, Algunos hemos dicho que cuando una medida es justa y es correcta, hay que llevarla a cabo, pero hay que entender a través de los análisis si esta medida puede ser impopular. Y si es impopular, aunque sea correcta y justa, hay que crear condiciones para que la gente logre comprenderla y la logre aceptar. A mí me parece que ahí sí No se hubo puede un comparar esas dos acciones. sí, ahí me parece que hubo un mal análisis, porque siempre nosotros estamos dispuestos a hacer análisis de coyuntura, análisis de escenario y prepararnos cabalmente para lo que venga. No puedes lanzar algo sin tener la capacidad de saber qué respuesta puede tener no solo la población, sino que también aquellos que siguen siendo miembros de ese pacto corrupto. Sería, diríamos, fue muy aventurado lo que se hizo y se creyó que la gente lo iba a comprender porque a partir del accidente donde hay más de 60 muertos, si no estoy mal, pues que la gente se iba a concientizar. El problema es que estamos creyendo que estamos solos, que los otros están tranquilos y han aceptado este gobierno. No es así. Ellos mantienen una línea en términos de que este gobierno no avance. Los cambios son imperceptibles cuando son de calidad, así lo he dicho yo. Y entonces la mayoría de la gente no los está viendo. Pero, por ejemplo, este año se están haciendo toda una serie de propuestas interesantes que en determinado momento pueden favorecer la participación ciudadana. Ahora, este otro grupo sí tiene gente que está ahí al día, pensando, viendo, analizando qué están haciendo y no quieren cambios. No quieren cambios, quieren que el statu quo se mantenga. Entonces aprovecharon esta situación de lo que fue cabalmente la salida de este reglamento para poner su gente. No fue gente de la población guatemalteca en general, la gente que sale a defender sus derechos por espontaneidad. No, fue gente pagada, fue gente de los mismos, diríamos, pactos de corruptos principalmente que están en el Congreso de la República. Les voy a comentar. Yo vi tres videos, uno de ellos encabezado por este señor que fue expresidente del Congreso, no me recuerdo ahorita el nombre, Alan, no, Roberto, no recuerdo ahorita el nombre, pero este señor comenzó a tener un discurso donde hablaba de los famosos 45 días en el que iba a tener vigencia cabalmente el Roberto Villate, ah, sí, expresidente del Congreso. Roberto Villate sale diciendo, bueno, ahora queremos ver qué van a hacer en 45 días. Si en 45 días van a componer las carreteras, si en 45 días van a abastecer los hospitales, si en 45 días van a acabar con... O sea, ese fue el discurso de él. Luego sale otra señora diciendo exactamente lo mismo. Si en 45 días van a componer las carreteras. Y luego sale otro tipo diciendo exactamente lo mismo. Entonces uno dice, si tres personas tienen un mismo discurso es frente un a una libreto. situación, quiere decir que están de acuerdo y que desde ahí viene cabalmente todo lo que se está generando. Entonces hubo gente que salió a la calle que fue pagada. Te comento algo, Noel. Previo a que se dieran los bloqueos, pasaron como 15 días en la ciudad de Guatemala matando taxistas. En todos lados, en el Trébol, en el Parque Colón, en cualquier lugar matando taxistas. O sea, cuando uno mira hechos de orden delictivo que se reiteran,
uno sabe de que hay alguien atrás que tiene una línea que lo que está buscando es terror, caos y que golpea a la población, porque cuando mataban al taxista cerraban todo, no se podía uno transportar. Y con esto lo que hicieron fue un bloqueo que lo que hizo fue prácticamente castigar a la población trabajadora, a la población estudiantil, meternos en una situación terrible, ¿no? Aunque fuera tarde, pero el gobierno corrigió. Sin embargo, debemos tener razón, debemos tener, diríamos, acuciosidad en términos de investigar quién está detrás de esta situación. De hecho, la misma municipalidad de Guatemala se prestó a todo este clima de caos que se estaba dando y de desestabilización, porque inmediatamente lo que hizo fue cerrar todo el tránsito, todo el transporte urbano que nosotros pagamos. No hubo Bueno, Transmetro, no hubo Transurbano, no hubo bueno, nada. bueno, de acuerdo, ya me llevaste a la actualidad. Eh, este, este seguro que está aplicado, Guatemala es el único en toda Centroamérica que no lo tiene y que fue presentada la ley en 1996, tiene exactamente 30 años y ninguno de los gobiernos pues se atrevió a implementarla, es decir, ya a reglamentarla. Eh, ¿No crees que hay un error realmente del equipo asesor del Ejecutivo que viene cometiendo errores y que no era posible lanzarlo cuando no tenemos buenas carreteras, cuando los hospitales, como has mencionado, la narrativa del pacto de corruptos, el libreto del pacto de corruptos, pero se podía haber evitado pues preparando, haciendo todo un proyecto, llevándolo por etapas, qué sé yo, y en las condiciones que tiene este país y todo lo que mencionaste al principio de los buses y todo eso, la cantidad de motocicletas, que el 50% de las que están circulando, los propietarios no tienen licencia, no tienen tarjeta de circulación, los motivos X, ¿verdad? Pero ¿no crees que con esto va a ser difícil mantener ese logro pequeño que has dicho, al menos quitarle el Ejecutivo al pacto de corruptos y que para la próxima elección lo vayamos a perder nuevamente? ¿Qué pensás? Sí, por eso decía yo que hay que tener una capacidad de análisis en términos de las toma de decisiones que se hacen, Experiencia. que de una u otra forma van a afectar a la población, ¿verdad? Aunque es, diríamos, un seguro de vida que pues de alguna manera eh, pueda ser positivo para Es quienes como yo necesario, andamos el en, seguro es necesario ¿verdad? para Quienes todos. como yo andamos en transporte urbano público, extraurbano público, etcétera, o la gente. Aquí en Guatemala hay personas que van en motocicleta y va el que maneja, la esposa y dos hijos. O sea, así se maneja en Guatemala. Sí, Y no se ha podido eso, no lo han podido o no han querido controlarlo, porque más les interesa vender motos que solucionar el problema del transporte, ¿verdad? Entonces, sí tendrían que haber tenido esa capacidad de análisis, principalmente de saber de que la lucha por el poder en este país no ha terminado. Estamos en esa lucha, estamos buscando el cambio, estamos confrontando la corrupción. Ahorita, por ejemplo, en el marco cabalmente todo este proceso, se estaba dando algo interesante, inédito incluso para el país, que era la toma de posesión de la junta directiva en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. entiendo. Y aprovechando los bloqueos, ¿verdad? La actual junta directiva saliente lo que hizo fue una reunión, tomar un documento, calzarlo y decir de que no iban a entregar el puesto. O sea, eso de fondo había que tenerlo en cuenta, porque era una situación el bloqueo y otra situación la toma de la junta directiva, pero el bloqueo distraía de algo de Bueno, fondo. Hay que y la recordar mayoría de la población no sabe la importancia que tiene, el digamos, canje el del presidente colegio, del Colegio de ¿verdad? Abogados ya en la elección de corte, de Fíjense pues, comisiones. el colegio de abogados y notarios tiene que estar en la comisión de postulación para la elección del nuevo fiscal del Ministerio Público. Tiene que estar también para la elección en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Supremo Electoral, y llega hasta el Consejo Superior Universitario.
y por eso no querían entregarlo. Un poquito como lo que se hizo con la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Simplemente desconocemos, nos quedamos y ahí estamos afianzados. Lo que hizo anteriormente la Corte Suprema de Justicia, o sea, ese pacto de corruptos sigue estando ahí. Y esto es lo que no debe de olvidar el gobierno, de que ellos están ahí, que están agazapados como una fiera buscando cómo herir. Esa es una primera lección. La segunda es que hay que tomar en cuenta que tienen capacidades para poder mover, tienen recurso financiero, tienen a la gente a la cual pueden comprar, pueden mover. Ahora con la gran cantidad de gente, de vehículos motorizados, de vehículos, diríamos, particulares, de vehículos diríamos, de gran peso, en Guatemala con unos 50 taxis, por ejemplo, el día que yo iba caminando, el segundo día iba caminando para el trabajo y pasaron a la par mía y le tomé un videíto, 18 buses extraurbanos de Villacanales y 3 de Fuentes del Norte. ¿A dónde iban? Al Congreso de la República y al frente del Palacio Nacional. Ahí se establecieron y eso generó otra vez caos. O sea, en Guatemala ahora es fácil, diríamos, poder generar caos vial de tráfico y demás por ese tipo de razones, pero retomo lo del canje. Era fundamental saber que estaban actuando en otra vía, porque en este gobierno se va a cambiar al fiscal del Ministerio Público. Y el canje tiene, diríamos, una posición estratégica fundamental. Allá hay otro cambio. Por eso decía, los cambios son imperceptibles cuando es de calidad. Se logró ganar lo que se había perdido. Otra vez recuperamos. Y eso significa entonces que se va avanzando. La gente esta está ya con la camisa levantada. Hay que Pero saber también que se están dando cosas que cambian. hay que reconocer que han ido surgiendo nuevos poderes paralelos, se ha dicho siempre, ¿verdad? Poderes paralelos, como por ejemplo la academia, la religión, el narcotráfico, el crimen organizado, eh, en fin, estos, por ejemplo, los grupos estos de las organizaciones de, de automovilistas del transporte pesado, el transporte pesado paraliza el país cuando se le antoja. ¿Por qué no hicieron esa paralización, esa movilización cuando se aumentaron los diputados su salario? Porque prácticamente son de los mismos. O sea, yo decía de que alguien como Villate, conjuntamente con otras dos personas, tenían un mismo discurso. Luego salió este señor que tú mencionabas, expresidente también del Congreso, que le dicen de apodo el coche, ¿verdad? Perdón por la expresión, pero así le dicen. Y salió también hablando los 45 días ahí en el hemiciclo parlamentario. De ahí viene, porque ese Congreso todavía lo tienen ellos. Y sabemos nosotros que van a empezar a darse cambios. Se van a dar. Miren, las organizaciones del movimiento sindical y popular no se están moviendo. Son grupos espontáneos. Sí, Son grupos que nunca qué han pasó tenido con la la capacidad de organización? pelear por la libertad y la democracia en el país, por las justas demandas de la población. Son grupos que en determinado momento tienen nexos con estos que están ahí del pacto de corruptos. Hay un buen pago y mueven. Yo te decía, con la gran cantidad de gente que vemos en la ciudad capital, con la gran cantidad de vehículos que hay que saturan. Fíjate que en un semáforo se paran, yo he contado hasta 52 motos, en un semáforo, más todo lo que viene atrás que son carros. O sea, en Guatemala ahora realmente el tema del transporte y del tráfico es un caos en sí mismo. Ya no digamos si alguien viene con 3 carritos, te bloquea una avenida. Para quienes vamos del interior del país a la ciudad, es un caos, es un caos, sí. Sí. Solo para Y, entrar son 2, 3 horas, igual que para salir. y fíjate qué es más indignante, el que se le quiera proveer de un seguro a la gente para garantizar su vida, o el que esto se recete en más de 20,000 pesos, 160 diputados, que los van a tener incluso presupuestados ahora, y que a la hora que se vayan de ese Congreso se van más que millonarios.
¿Por qué no salieron ahí estos grupos que dicen defender los derechos de nosotros? Eso es todavía más indignante, que una gente que no te hace una ley que en determinado momento tenga beneficio para la población, sino que está ahí para tener privilegios, para levantar la mano porque le pagan por cualquier guisachada que hacen, la verdad. Eso es algo que la gente debe preguntarse. ¿Por qué no están saliendo en otro tipo de condiciones? Mira cuánta gente está retornando, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer la gente acá? Si de aquí salió porque no habían oportunidades. La pregunta es, ¿hay oportunidades? No las No hay. hay. ¿Quién está creando empleo en Guatemala? En el Estado no lo han dejado. Y los empresarios no les importa. Lo que quieren es lo que a ellos les interesa. ¿Verdad? Aquí no hay trabajo. El trabajo que hay en Guatemala es muy fácil de detectar. Tenemos trabajo doméstico, tenemos trabajo infantil de explotación y tenemos trabajo informal. De la población económicamente activa que hay en el país, el 70 al 80% trabaja en la calle vendiéndote un chicle, lustrándote los zapatos. Ese es el empleo que tenemos en Guatemala, autoempleo, trabajo por mí mismo, Y pero todos los que realmente no se hay gradúan condiciones. de nivel diversificado todos los años, ¿a dónde van? Más de 120,000 jóvenes que salen a la calle buscando un empleo y no hay. Y ahora nos están trasladando desde Estados Unidos la gente. Yo estaba haciendo una anotación aquí en la libreta que tengo, donde en la última década eh, regresaron a aproximadamente 500,000 de guatemaltecos. Si se quedaron, no sé, o si volvieron a irse, tampoco sé. Pero lo que sí sé es que en Guatemala no hay oportunidades como para poder desarrollarse. Ahora me parece a mí que hay un proceso que se está dando lento, que se están dando cosas interesantes. Has de recordarte que hace, ¿qué? Unos meses atrás se comenzó a generar y a gestar un movimiento para cambiar a gobernadores en los departamentos. Así es. Hablando desde el punto de vista estrictamente jurídico, de acuerdo con la ley del organismo ejecutivo, los gobernadores son representantes del presidente en el departamento. O sea, si el presidente de la República tiene un gobernador que es, por ejemplo, corrupto, si lo representa, quiere decir que está representando a un presidente corrupto. Era necesario cambiar los gobernadores. Me parece que se hizo. Y eso también es otro cambio que la gente no está absorbiendo, no lo está viendo, pero era fundamental. Ahora ya no se tiene gente en contra o a favor de la corrupción, Oye, ¿pero sino crees que que se va a tiene detener gente la que está ahí. corrupción que se da en los CODES? Ahí también hay otro cambio, porque se comenzó todo un proceso que probablemente es que a veces el tema de la información es tan fundamental, lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que la Claro. gente no lo sabe probablemente, pero también se hizo todo un trabajo para hacer elecciones democráticas de participación ciudadana y se cambió prácticamente el 85-90% de todos aquellos que eran representantes de las organizaciones de la sociedad en los CODES. ¿Por qué? Porque los CODES tienen la posibilidad de manejar mucho dinero. De hecho, ahorita con toda la aprobación de presupuesto y demás, van a tener la posibilidad de manejar 12,000 millones de quetzales al año. Y esto era antes, diríamos, una apuesta en común entre el diputado distrital, el alcalde y esos representantes de la sociedad que estaban ahí, y nunca llegaba, diríamos, un proyecto que verdaderamente beneficiara a las personas. Ahora se cambiaron. Y también tenemos la información de que muchos de los representantes de los corredores, de la gente que está en las regiones por parte del gobierno de la República en el marco del sistema del Consejo de Desarrollo SISCODE, han sido cambiados. Han sido cambiados porque se encontraron nexos con la corrupción. O sea, la corrupción es institucional, es estructural. Decían que en el tiempo de Otto Pérez Molina, la línea uno la desarticularon, fueron a la cárcel Molina y Valdetti, pero salieron 5 líneas más. O sea, la corrupción es estructural. Pelearse contra eso es bien difícil, no es tan sencillo. Yo despido a alguien, ¿no? Si ahí viene una colita de gente que está buscando el que a alguien le lo quiten para asumir el poder de la corrupción. Pero es importante entender que sí hay cambios que se están generando y que lo más importante va a ser que las personas participen. Un llamado que yo puedo hacer aquí previo
a que podamos en algún momento, diríamos, finalizar esta charla es que la gente se organice. El sistema de consejos de desarrollo SISCODE viene desde la comunidad hasta llegar a lo que se llama el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Te voy a Tiene leer un poquito representación. de lo que dijo Iván Velázquez en un informe que dio en el 2016, Sí, que para que se pueda lograr derrotar a esos poderosos grupos que han secuestrado la institucionalidad del Estado y que saquean, atemorizan y dominan a la sociedad guatemalteca, es necesario que esa misma ciudadanía sea la que asuma el rol de obligarles a replegarse, a eliminar sus malas prácticas y a establecer el Estado de Derecho como tal. Eso lo dijo Iván Velázquez en el y es 2016. totalmente correcto. Y acuérdate que nosotros, incluso desde el marco de esa Guerra Fría, en donde nuestra integridad física y la vida estaba en un hilo, siempre planteamos el tema de la organización, que teníamos que estar organizados para defender nuestros derechos. Y hoy no cabe duda que también tenemos que mantener esa posición. Es fundamental que en las comunidades nos organicemos y que veamos nuestra participación democrática en términos también del desarrollo que podamos tener. No es solamente que nos organicemos, sino que también nos organicemos para la búsqueda del bien común, del desarrollo de nuestras comunidades, a efecto de que más adelante, pues ojalá la gente no se tenga que ir, que se Pero queden aquí. qué está pasando actualmente con la organización social? Bueno, yo tengo un análisis muy crítico, espero no pelearme con los compañeros porque pues yo estuve metido en esto por más de 40 años y tengo, diríamos, de manera muy directa, muy vívida, todo lo que ha sucedido, pero la firma de la paz eh, tuviera que haber sido, diríamos, eh, un aliento de esperanza muy fuerte para que nosotros supiéramos qué había que hacer y que liderazgos que existieron en la guerra pasaran prácticamente a la etapa de paz, a la etapa de participación democrática y que pudiéramos ir organizándonos de mejor manera para que la paz no se convirtiera solamente en un compromiso de Estado, sino en una realidad para la población. Lamentablemente se comenzaron a dar escisiones o divisiones en todos los ámbitos, tanto sindical como popular y social, y tenemos una gran debilidad. Las organizaciones sindicales ya no son fuertes, en su mayoría son siglas. Las organizaciones campesinas tampoco son fuertes, en su mayoría son siglas. Y así podemos encontrar casi que todos los sectores. Los partidos políticos, pues ya sabemos, ¿verdad? De que en Guatemala hay una inexistencia total de esa figura del partido político tal cual lo dice la teoría, como mediadores entre sociedad y Estado. Son prácticamente empresas de gente que está corrompida, que tiene dinero y que simplemente paga para hacer un partido y después lo que quiere es una cuota de poder para volver a recuperar los millones que invirtió. Pero hay una gran debilidad. Yo he dicho que el movimiento social y popular en su conjunto está totalmente débil, no tiene capacidad. En su momento, yo planteaba un ejemplo, ¿verdad? Decía, ¿por qué 48 cantones fue el único que salió inmediatamente, diríamos, a la defensa del voto democrático, de la participación electoral que tuvimos y a que se respetara? Porque ellos tienen una organización ancestral, Sí, ellos sí la tienen, sustentada en la identidad. ¿verdad? Claro. Y entonces su propia cultura. Y todos los que fuimos cabalmente ahí a acuerpar ese movimiento de 48 cantones, éramos espontáneos. Y los pocos que llegaron con una bandera de organización nos sumaban, diríamos, en fortaleza. Ahí la gran fortaleza fue mantenerse durante ese tiempo con el acompañamiento espontáneo de la gente. Claro, hoy estamos viendo un 48 cantones que se pronuncia, me parece, de manera muy espontánea, lo hizo con el tema de reglamento, ¿verdad? Claro. No están asumiendo No una hay posición organización que asuma el más reto analítica, me como parece a tal. mí. Sí, y entonces es muy difícil. Entonces, ¿cuáles son ahora los que salen a la calle?
la gente que está vinculada al pacto de corruptos, pero salen pagados. Es gente que tiene una claridad en términos de buscar crear caos, inestabilidad y por lo tanto ingobernabilidad. No Ahora, quieren que este ahora gobierno llegue a qué hacer algo. lectura tenés, Edwin, de, digamos, México, Colombia, que pasaron por lo que nosotros estamos pasando y que lograron articular un movimiento? Por ejemplo, ahorita lo último, Gustavo Petro, la movilización que hizo de toda la ciudadanía, y es a donde quiero caer. La ideología del actual gobierno, la ideología del partido Semilla, es socialdemocracia. No es que este país requiere de algo más enérgico, con más toma de conciencia, con más liderazgo, un liderazgo más fuerte. Y cómo vemos esto en el futuro si queremos mantener el Ejecutivo rescatado. Hay figuras, no hay figuras para las próximas elecciones. ¿Cómo podemos comparar Guatemala con México y Colombia? Yo creo que hay una primera comparación que es importante hacer para comprender realmente cuál es la situación que vive nuestro país. Me parece a mí que esta diferencia es vital, es sustancial en términos de lo que es la política y principalmente la partidaria. Guatemala realmente es inexistente en este caso, eh, todo el sistema de partidos políticos. Es inexistente. Aquí no hay un sistema real de partidos políticos sustentado con una fuerza políticos en donde prevé procesos de organización, procesos de formación política, de desarrollo político Sustentados en ideología. y sustentado en ideología, ¿verdad? En posiciones políticas, etcétera, que realmente nos permita confiar en que un partido tiene una ideología y que esa ideología la lleva a la cotidianeidad con sus bases, que un afiliado sabe de que está en ese partido porque realmente eso es lo que él pretende, eso es lo que quiere, porque el fin último es lograr el bien común, porque a través de mi participación vamos a tener un mejor país, le vamos a dar beneficio a la población, vamos a hacer que Guatemala se desarrolle, que sea democrática, etcétera. No, Verdaderas eso es instituciones. inexistente. Verdaderas Exactamente, o sea, instituciones. partidos con ideología, con sustento político, con desarrollo, con formación, partidos en donde los órganos del mismo partido funcionan, valga la expresión redundante, funcionan para el partido, pero también funcionan para la sociedad. Como decía yo, la teoría que nos daban antes, el partido es el que está en medio de la sociedad y el Estado, es el vínculo entre la sociedad y el Estado, es el que lleva desde nosotros nuestras inquietudes, nuestras peticiones al Estado para que el Estado nos responda. Eso es inexistente. En países, por ejemplo, a mí me gusta platicar de algo que vos acabas de mencionar, que a mí me parece, esa es mi opinión muy personal, muy particular y totalmente debatible, que lo que le ha dado el triunfo en otras latitudes a las expresiones político-partidarias, más que ser partido, es ser un movimiento. O sea, Sí. los movimientos son más difíciles de llevar a cabo que hacer un partido. En Guatemala tenés dinero, haces un partido, contratás a todos los que están ahí y luego le vas a dar palanganitas a quien sea para querer afiliar y por último tenés tu propio partido. El movimiento Tirás un montón de pluralista dinero, de Morena. ¿verdad? Pero ahí está ese cabalmente el movimiento. No fue un movimiento de 4 años, un movimiento que nació en esta coyuntura electoral y desaparece porque no ganó. Fueron 20 años y se fue constituyendo poco a poco, hasta lograr llegar. Pero no fue simplemente afiliar, fue desarrollar política e ideológicamente a la base social. Fue organizarla en todos los frentes y en todos los lares. Cuando ganan están preparados para hacer gobierno, tienen un plan,
tienen una visión de proyecto, porque no es solamente partido como organización, sino proyecto político o una visión de mediano y largo plazo. Entonces, a mí me parece que en Guatemala no hay movimiento. ¿Y Codeca, por ejemplo, crees que a estas alturas es imprescindible el pluralismo político? definitivamente, definitivamente, mira, la propia izquierda, entre comillas, no hemos logrado tener un verdadero pacto o convenio político para asumir con madurez, con responsabilidad, con identidad, la lucha realmente por el poder para hacer lo que se pretendía en la guerra, tener de alguna manera mejores condiciones de vida para la gente. Eh, Cuando yo estuve en algunos procesos de los compañeros de Codeca, cuando eran el movimiento, ¿verdad? Claro, Y que después confluye cabalmente en el partido. Allá hay un buen ejemplo de que sí se puede hacer. Lamentablemente siento yo que cuando van a la elección, que hacen un gran papel, no tuvieron el arresto suficiente para continuar con el movimiento, porque si sos tercera fuerza en el país, más de 400,000 votos, y permitís que te digan que solo un diputado tuviste, si te quedas callado, ahí me parece que hubo un gran error. Ahorita, ¿qué fue lo que sucedió? El sistema, además de ser corrupto, perverso y violento, también es implacable. Ahorita ya no permitieron que continuara. Van a tener que volver y no sé si tengan la confianza de la gente. Pero Guatemala, más que partidos y lo mismo que está sucediendo en otras latitudes, necesita movimientos donde la gente ejerza su verdadera libertad de decisión, que sepa que ahí está contribuyendo a la posibilidad de generar un cambio, que su participación es apreciada, de que no es simplemente un sujeto al cual se le cosifica y se le usa, sino que realmente forma parte de una estructura política que en determinado momento nace la defensa de los intereses más sentidos de la gente que verdaderamente es vulnerable, como son las niñez, como son los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres. O sea, Guatemala necesita realmente cambiar eso, no solamente en el marco de la ley, sino que fundamentalmente en lo político. Yo creo que eso es algo interesante. Por eso es que independientemente, diríamos, de lo que esté sucediendo, eh, aunque a muchos no les gusta porque dicen que nosotros, algunos veteranos de la lucha que la tuvimos que hacer en el marco de la guerra y posteriormente en el marco de la paz, no están de acuerdo cuando uno hace un llamado a la organización. Es fundamental organizarse, desde lo más pequeñito hasta lo más amplio. Y cómo podemos encontrar realmente nexos que nos vinculen en la lucha que pretendemos, porque estamos sufriendo demasiado en el país, de verdad. Hay un sí, sufrimiento enorme de la gente, de aquel que se queda y de aquel que se va. sí. Estamos viviendo una crisis nacional. Eh, Ahora, ¿realmente tenés esperanzas para la próxima elección? Te reitero la pregunta. ¿Hay Sí, figuras en la actualidad que puedan, y cómo ves también el movimiento, no el movimiento, sino el partido Semilla? Eh, cómo ves el futuro de Semilla? bueno, Semilla, al igual que cualquier otro partido que ha estado en el poder, salvando la distancia en términos de lo que fueron aquellos corruptos y estos que luchan contra la corrupción, pues ya debe de tener en mente diríamos, la posición política de tener que ir a las elecciones que se van a dar próximamente, en los próximos años. O sea, tienen ese derecho, están en una posición en la cual pueden, diríamos, hacer mucho trabajo para que la gente confíe cabalmente en ellos, a pesar que hay una, decía yo, debilidad enorme en su correlación de fuerzas, pero tienen algo interesante. Ahorita un buen presupuesto, tienen un ejecutivo en donde están todos y cada uno de los ministerios que en determinado momento tienen la obligación de llevar salud, educación, carreteras, etcétera. Y entonces hay decisiones verticales que se deben de tomar para que esta gente, de manera institucional, principalmente en los territorios, entendiendo esto como departamentos, municipios, comunidades, actúen. Si tenemos el dinero para poder llevar salud, hay que llevar salud. Si tenemos el dinero para lograr mejor educación, hay que llevar educación. Si tenemos el dinero para crear empleos, hay que crear empleos.
que la gente sepa que este gobierno y que el Estado no está ausente, sino que está cercano, que está llegando a las personas y que las personas digan, sí, esto me gusta a mí, porque ahora tengo un derecho que se me había negado y lo estoy sintiendo. Y entonces ahí puede ser que cambien las cosas. Claro, vuelvo a hacer el llamado. La narrativa del Ejecutivo es de que todo esto no se ha podido hacer porque el Ministerio Público es quien ha puesto este obstáculo. ¿Y qué va a pasar si cambiando a la jefa del Ministerio Público tampoco las cosas avanzan? Fíjate que yo soy de la opinión que desde que el presidente Arévalo asume, en este caso como presidente constitucional de la República, el problema no es la señora Porres, de verdad. ¿Cuál es Ahí ya se está, cuando uno ahí trata de explicarle a las personas las razones por las que, digamos, este gobierno no ha podido avanzar y que es el pacto de corruptos quien se opone, no encuentra mucha explicación? ¿Cómo le podés explicar a quienes nos ven en este momento por qué el actual gobierno no ha podido avanzar? sí, por eso decía yo que desde que él asume, realmente la señora Porras no tiene peso político para enfrentar un gobierno. Ahí el Ejecutivo, el presidente Bernardo Arévalo, se está enfrentando a las élites de poder tradicionales, a las que en determinado momento son los dueños de las tierras, de las fábricas, aquellos que tienen copado toda la institucionalidad en el legislativo, en el judicial, aquellos que incluso hasta dentro del ejército, diríamos, se confabulan con algunos de estos sectores de las élites, tanto económicas como políticas. Y lógicamente, ahora, lamentablemente, con todo lo que son las mafias, el narcotráfico y demás, que es territorial igual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está salvando, diríamos, este gobierno desde el momento en que asume la presidencia constitucional de la República de Guatemala. Y también están los intereses que vienen desde el norte, desde Estados Unidos, los que diríamos en alguna medida a partir de esos intereses, pues ha dicho, mira, no podemos continuar con ese pacto de corruptos en las condiciones en que están porque ustedes nos están enviando demasiada gente para Estados Unidos, ya no queremos. La política Trump ahora es, no, les vamos a regresar el 40% y miren qué hacen allá. Pero si no se hace nada acá, la política de Trump puede ser de subirle más metros al muro o de tener vigilancia, la gente se va a seguir yendo. Entonces me parece que hay que comprender, no es fácil estar ahí, pero se está avanzando. Yo creo que sí hay avance y que debemos de realmente apoyar ese tipo de avance. Y si no diríamos apoyamos el avance en algún momento como se quisiera, sí tener la clara comprensión de que ese pacto de corruptos está ahí todavía, que ese no es un pacto de corruptos solamente conformado por algunos políticos, malos políticos, ¿verdad? Que dan la cara, no, también hay Pero empresarios, Edwin, ya para ir finalizando, mira, pues, mi sí, lectura, por ejemplo, es de que se les puede dar el beneficio de la duda, ok, de acuerdo, pero ¿cómo te explicas, por ejemplo, que en el caso del aumento de los salarios de los diputados, partido Semilla o los representantes de Semilla, tuvieron más de un año para poder pronunciarse, no lo hicieron? Y a última hora salen con esto de decir, vamos a donar el aumento a entidades de beneficio social, etcétera. ¿No crees que eso no se lo puede tragar cualquiera? Y entonces, ¿cómo podemos seguir manteniendo ese optimismo que estás poniendo de manifiesto cuando vemos acciones de esta naturaleza? Pues sí, mira, por eso decía yo que debemos tomar en cuenta cómo llega el gobierno, ¿verdad? Con una correlación de fuerzas muy débil, que le cuesta tomar las decisiones porque está enfrentándose a las élites de poder, no es la señora Porras, ¿verdad? Como todo el mundo cree y que ella tiene gran poder, no, no, son las élites. Claro, agarran a la señora Porras, meten a presa y ella suelta
diríamos, toda una serie de informaciones que van a afectar a ese pacto de corruptos, por eso la protegen. Pero esas élites también tienen, diríamos, sus intereses muy fincados en un statu quo que viene desde la contrarrevolución en el año 54 y no quieren que cambie. Pelearse contra eso es muy difícil. Lógicamente, en algunos casos, pues en definitiva, no se puede hacer nada en contra de eso, pero sí lograr algo que nos permita avanzar. Yo creo que en medio de esa situación tan difícil hay avances, se están dando cambios. Vuelvo a recalcarlo, creo que la tercera vez que digo que los cambios cuando son de calidad son imperceptibles, ¿verdad? Y nosotros probablemente nos mantenemos leyendo, analizando, haciendo el análisis de lo que sucede, teniendo capacidad de ver ese contexto que no es de ahorita, sino de antes, y entendemos más o menos o tratamos de comprender lo que sucede. Pero la gran mayoría de la gente está en el día a día. Lo que ve es lo único en lo que cree. Si puedo salir a la calle y traer la comida, si necesito el transporte y me lo quitan. No están enterados, por ejemplo, ni saben de la importancia del por qué tiene que cambiar la junta directiva del colegio de abogados, por qué hay que cambiar los gobernadores, por qué en las comunidades tenemos que organizarnos para poder desde ahí tener una participación ciudadana que nos permita incidir en la política pública, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser el papel de ese gobernador que representa al presidente allá en el departamento? ¿Qué deben de hacer, en este caso, todas las instituciones que representan el Ejecutivo? O sea, habrá muchas cosas que probablemente más adelante se den. Que le dé tiempo a este gobierno, no lo sé. Una reforma Lo que sí es constitucional. importante, sí, lo que sí es importante es que deja una gran lección lo que sucedió para el gobierno. No se pueden tomar decisiones sin que se tenga un verdadero análisis de lo que pueda suceder. Si tienen gente que hace inteligencia, análisis, deben de asesorar bien al presidente. No lo pueden tirar de esa manera en la que prácticamente ponen en perjuicio su imagen, su popularidad, lo que ha avanzado trabajando. Imagínate el Y lo costo otro es que político en no este se olviden, momento, el costo político en este momento, alto, alto. No se demasiado pueden alto. olvidar que, no se puede olvidar que esa gente está ahí, ¿verdad? Perder de vista eso es verdaderamente un error político grave. Ahí están, ahí están. Y tenemos que tener mucho cuidado porque al menor descuido como sucedió ahorita van a atacar y lo van a hacer de manera feroz y violenta. A ellos no les interesa el beneficio que pueda tener la población. Sí, ellos no van Jamás. a perder de vista el golpe de Estado que han venido pues tratando de impulsar desde antes de que tomara posesión el gobierno. De eso creo que hay una mayoría de la población que está consciente, pero necesitamos empezar a articular ya quién va a continuar con este proceso que se inició con estas elecciones. Eh, bueno, ¿cuál sería, ya vamos finalizando, cuál sería tu resumen de esta plática que hemos tenido el día de hoy, de los poderes paralelos, de quiénes son los que gobiernan, de la ideología del actual gobierno, de las acciones que ha tomado y realmente este pueblo de Guatemala estoico sigue manteniéndose y con una esperanza que yo que tengo 73 años creo que voy a morir. Nací en el 51, en el 3 años después fue la contrarrevolución y de ahí sabemos toda la historia que ha pasado de quienes han detentado el poder de la era democrática, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto estaríamos cerrando, Edwin. Ha sido una plática interesante, pero me Muchas gustaría gracias. que hicieras un resumen y alguna recomendación. Bueno, yo diría que al finalizar planteaba de que no podemos olvidar que ese pacto de corruptos está ahí. Me recuerda un poco lo que planteó Tito Monterroso en su cuento, el cuento más corto del mundo, donde decía, cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Me parece que no podemos olvidar que ese monstruo está ahí,
que está esperando nada más para poder, diríamos, caerle encima a todas las posibilidades de cambio que se puedan dar en Guatemala, pero que los ciudadanos debemos de buscar las alternativas. Si hoy, por ejemplo, los movimientos sindicales, los movimientos populares, campesinos en su conjunto están debilitados, habría que hacer el llamado para que estas organizaciones retomen esa situación y logren fortalecerse y desarrollarse. Pero fundamentalmente me parece que hay algunos sistemas que incluso están plasmados en los acuerdos de paz y que tenían una visión de futuro para la participación democrática ciudadana y que tiene que ver con esos consejos de desarrollo. Por eso el nombre es peculiar, Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Y la plataforma es desde la comunidad hasta el plano nacional en la que ese famoso Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural lo preside el mismo presidente de la República, ¿verdad? Entonces, involucrarnos, participar, y no hay que tenerle temor a esa participación ciudadana. Lo que hay que hacer es ejercer la libertad de participación ciudadana de manera democrática, ¿verdad? Nuestros derechos deben de ser respetados, no manipulados. Necesitamos realmente que Guatemala cambie. Hay en este momento hálitos de esperanza. Yo siempre he dicho que soy un hombre de fe, pero cuando planteo la fe, le digo a las personas que la fe sin la acción no es fe. Así es que ese sería mi mensaje, ¿verdad? De que tengamos fe en que las cosas cambian, pero para que cambien hay que participar, hay que estar donde debemos de estar, hay que hacer lo que debemos de hacer. No nos queda otra, querido compañero y amigo. Nosotros hemos luchado por más de 40 años y a pesar de nuestras edades seguimos en esto porque Claro. creemos que este país tiene que cambiar, debe de cambiar por nuestras familias, nuestras nietas, ¿verdad? Por la gente que hoy está en este país, que están naciendo en este país, por los que se fueron, por los que van a regresar. No permitamos que esta gente, que son grupúsculos, Sí, quieran adueñarse de un país tan maravilloso como es Guatemala. sí, son los menos. Los más somos los democráticos, pero no sé qué pasa. Bueno, Edwin, ha sido un gusto. Espero que te comprometas públicamente de ser ya parte del equipo de Quetzalí TV para futuras oportunidades. Espero que siempre estés ahí. Lo Muchas sé. gracias y le Y deseo toda clase de éxitos a Quetzalí. A mí me gusta mucho el formato que utilizan, ¿verdad? Que nos da a los entrevistados la posibilidad de exteriorizarnos sin la ningún tipo de libertad de cortapiso, expresión. ¿verdad? Muchas Claro. gracias. Pues Y un muchas abrazo muy gracias. fuerte para toda la gente de San Marcos. Les quiero Gracias. mucho. Gracias Bendiciones. igual. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches.